Su ex marido la invitó a su boda con un mensaje cruel, pero al verla con su rival, él se desmoronó. La lluvia caía con violencia sobre los ventanales de la casona, como si el cielo mismo llorara por ella. Valentina había preparado la cena favorita de su esposo, como cada jueves desde hacía 7 años. Era su ritual de amor, una forma de recordarse mutuamente que, aunque el mundo girara sin piedad, ellos todavía se tenían el uno al otro, o eso creía ella. La mesa estaba impecable. Candelabros encendidos, vino tinto respirando en copas de cristal, una pasta artesanal que había aprendido a preparar durante su luna de miel en Florencia. Se miró en el espejo de la sala una vez más, ajustándose la blusa azul cielo que él decía resaltar el color de sus ojos. Quería estar hermosa para él, quería que esa noche fuera especial. Pero Leonardo no llegó a las 8. Ni a las 9. Ni siquiera llamó. Ella, nerviosa, le escribió un mensaje: ¿todo bien, amor? ¿Llegarás pronto? No hubo respuesta. A las 10:15, el sonido de la cerradura anunció su llegada. Valentina se levantó de inmediato, corriendo hacia la puerta con una mezcla de alivio y ansiedad. «Leonardo», exclamó con una sonrisa. «Me preocupaste. Te estuve esperando para cenar». Él la miró. Sin expresión. Su corbata estaba torcida, el cuello de la camisa abierto, el perfume diferente. «Tenemos que hablar», dijo, seco, sin emoción alguna. Las palabras perforaron el pecho de Valentina. El tono no era de cansancio, ni de frustración. Era de distancia. De alguien que ya no estaba ahí, aunque su cuerpo estuviera presente. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?», preguntó ella, con una dulzura temblorosa, sin imaginar que estaba a punto de escuchar la sentencia que destruiría su mundo. Leonardo se quitó el saco, lo arrojó sobre el sofá y caminó hacia la sala sin mirarla. «Esto no está funcionando, Valentina», dijo de pronto, como quien comenta que lloverá mañana. «Me voy de la casa». El silencio cayó como un trueno. Ella sintió cómo se le rompía el alma en 1000 pedazos. ¿Qué dices?» «No entiendo», murmuró, sintiendo que el suelo bajo sus pies comenzaba a desmoronarse. «Que esto se acabó», repitió él con frialdad. «No quiero seguir contigo. Lo he estado pensando desde hace meses. Quiero el divorcio». Valentina retrocedió un paso, como si acabara de recibir una bofetada. «¿Meses? ¿Cómo que meses? ¿Desde cuándo?». La voz se le quebraba, los ojos se le llenaban de lágrimas sin control. Leonardo no respondió de inmediato. Se sirvió una copa del vino que ella había preparado para su cena romántica. Lo bebió de un solo trago. Y entonces soltó la daga final. «No eres la mujer que necesito. Me estancas. Me frenas. No puedes seguirme el ritmo, Valentina. No tienes ambición. Eres simple». La palabra simple cayó como una bala. Valentina sintió un nudo en la garganta. El dolor era físico. Como si le hubieran arrancado el corazón. «¿Hay alguien más?», susurró, casi sin voz. Leonardo bajó la mirada un segundo, luego la sostuvo con firmeza. «Sí». Un frío mortal le recorrió la espalda. Años de amor, risas, sueños, todo se deshacía con una sola sílaba. Pero aún quedaba una pregunta peor, la que no quería hacer, pero debía. «¿Quién?». Leonardo dudó. Pero luego, como quien tira una bomba y se marcha sin ver los escombros, soltó: «Isabela». Valentina dio un paso atrás. Isabela. Su socia. Su amiga. La mujer que le recomendó para decorar su boda, la que estuvo en su despedida de soltera, la que juraba admirarla. Sintió náuseas. El aire desapareció. El mundo se volvió difuso. Tú me estás destrozando», dijo ella, entre sollozos. «¿Cómo pudiste? ¿Después de todo lo que viví contigo?». Leonardo suspiró, impaciente. «No dramatices. No eres una víctima. Esto es lo mejor para los dos. Me mudaré esta noche.
Valentina cayó de rodillas en el suelo, sin fuerzas, con la cara bañada en lágrimas. No gritó. No suplicó. Solo lloró. En silencio. Como se lloran las tragedias más profundas, sin palabras, sin testigos, sin salvación. Él subió a la habitación, tomó unas cuantas cosas, y salió por la puerta sin mirar atrás. Como si jamás la hubiera amado. Como si ella no existiera. La casa quedó en silencio. Solo el sonido de la lluvia y los sollozos apagados llenaban el espacio. Y la cena, la que preparó con amor, quedó servida, para nadie. El reloj marcó las 12. El día cambió. Su vida también. Esa noche, Valentina murió por dentro. Y nació su sufrimiento. Había pasado un año. Un año desde que Valentina sintió que su alma se fragmentaba en 1000 pedazos. Un año desde que Leonardo, el hombre al que amaba con devoción, la dejó sola en medio de una tormenta de mentiras. Un año desde que sus sueños de familia, de amor eterno, se desvanecieron como el humo de una vela apagada por el viento helado del abandono. Pero el tiempo, aunque cruel, es también maestro. La tristeza, aunque infinita, cede ante la necesidad de seguir respirando. Valentina no olvidó, pero aprendió a vivir con la herida abierta. A diario, se levantaba con los ojos aún nublados de lágrimas secas, se miraba en el espejo, y repetía en voz baja: sobreviví ayer. Puedo sobrevivir hoy. La vida seguía. Aunque su corazón no quisiera hacerlo. Una mañana fría de octubre, el cartero llamó a la puerta de la pequeña casa donde ahora vivía sola. Una vivienda modesta, alquilada, muy lejos de los lujos de su vida anterior. Su única compañía era una gata callejera que se había instalado en su jardín trasero, y a la que Valentina había bautizado irónicamente como Leona. Buenos días, señora Valentina, saludó el cartero, con esa cortesía de pueblo que aún sobrevivía en medio de una ciudad indiferente. Tengo esto para usted. Valentina recibió el sobre con curiosidad. Era grueso, elegante, adornado con una caligrafía dorada y un sello lacrado que le pareció vagamente familiar. Lo sostuvo entre sus dedos, y por alguna razón, un escalofrío le recorrió la columna vertebral. Cerró la puerta. Se sentó frente a la mesa del comedor. Respiró hondo. Y abrió. Dentro del sobre había una invitación de boda. Papel fino, con aroma a gardenias. Todo parecía salido de una revista de lujo, tipografía elegante, relieves en oro, fecha y lugar de una ceremonia exclusiva en Valle de Bravo. Pero lo que hizo que su respiración se detuviera no fue eso. Fue el nombre de los novios. Leonardo Rodríguez del Valle e Isabela Espinosa de los Monteros. El corazón de Valentina se paralizó. No pudo evitar leer el nombre una y otra vez, como si eso pudiera cambiar la realidad. Como si en algún momento alguien se riera y le dijera que todo era una broma de mal gusto. Pero no lo era. Y como si el dolor no fuera suficiente, en el reverso de la invitación había una nota escrita a mano. La reconoció al instante. La caligrafía de Leonardo. Esa que antes usaba para escribirle cartas de amor, poemas en servilletas de restaurante o pequeños te amo escondidos en su bolso. Esta vez, decía, gracias por no haber estado a mi altura. Ahora lo estaré con alguien que sí lo merece. La tinta era negra. Fría. Indiferente. El alma de Valentina se rompió por segunda vez. El grito que salió de su pecho fue ahogado, casi animal. No había nadie que la escuchara. Cayó al suelo, con la invitación aún entre los dedos. Las lágrimas comenzaron a caer sin control, pesadas, ardientes, como lava. Se retorció de dolor, de indignación, de rabia contenida durante meses. ¿Cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo se atrevía a restregarle su nueva felicidad con una nota que era una puñalada directa al corazón? Durante horas, no se movió del suelo. Solo lloró. Y lloró. Y lloró. Recordó sus manos entrelazadas con las de él en el altar. Las promesas que se hicieron. Las madrugadas compartidas. Los viajes, las canciones, los silencios cómodos. Todo eso se convertía ahora en una cruel burla escrita con tinta y arrogancia.
Y entonces, algo dentro de ella cambió. No fue inmediato. Fue como una chispa. Pequeña. Lejana. Pero real. El dolor que sentía era tan profundo que empezó a transformarse en algo más oscuro, furia. Orgullo herido. Dignidad manchada. No, dijo, en voz baja, con los ojos enrojecidos. No me vas a destruir otra vez, Leonardo. Esta vez, me voy a levantar. La chispa creció. Ardió. Se volvió llama. Valentina se puso de pie. Rasgó la invitación en pedazos. La lanzó a la chimenea. Vio cómo ardía. Cómo se convertía en cenizas. Y con ella, juró que también ardería la versión de ella que se dejó humillar. Que se arrodilló. Que imploró. Ya no más. Pasó la noche en vela. Al amanecer, llamó a Sofía, su amiga de toda la vida, que nunca la había abandonado. Necesito empezar de nuevo, dijo, con voz firme. ¿Dónde? Donde no me conozca nadie. Donde pueda renacer. Entonces ven a la ciudad. Aquí te espero. Valentina colgó. Miró su reflejo. Aún era débil. Aún era vulnerable. Pero ahora tenía un motivo. Ya no quería que Leonardo la amara. Quería que se arrepintiera. Que la viera resurgir. Que supiera lo que perdió. Que sufriera lo que ella sufrió. Pero más que eso, quería volver a amarse a sí misma. Y eso, apenas comenzaba. El viento de la ciudad era distinto. No olía a tierra mojada como en el campo, ni traía consigo los recuerdos de las noches compartidas en la antigua casa familiar. No. Este viento era gris, áspero, indomable. Golpeaba el rostro de Valentina como si quisiera arrancarle lo poco que quedaba de su antigua vida. Y, en cierto modo, eso era justo lo que ella buscaba, desprenderse del pasado, aunque le doliera cada centímetro del alma. La capital le parecía inmensa, devoradora. Como un monstruo de concreto que no ofrecía abrazos, sino pruebas, desafíos. Al llegar, nadie la esperaba con flores. Nadie la recibió con un te extrañé. Solo estaba ella. Con su maleta desgastada, su corazón roto y una mirada que ya no reflejaba miedo, sino determinación. Sofía la esperaba en su pequeño departamento en la colonia Roma. La abrazó tan fuerte que Valentina sintió, por un segundo, que alguien aún creía en ella. Te juro que no te vas a arrepentir, le dijo su amiga, con una sonrisa que escondía lágrimas. Ella también había sufrido al verla desaparecer de sí misma durante tanto tiempo. Durante los primeros días, Valentina apenas hablaba. Caminaba por la ciudad como un fantasma, con los ojos abiertos pero vacíos. Aceptó un empleo en una cafetería para mantenerse ocupada. Servía café, limpiaba mesas, y cada noche lloraba en silencio al cerrar los ojos. Pero la ciudad, con todo su caos, tenía una forma extraña de curar. Porque entre los semáforos eternos, los vendedores ambulantes, los ruidos de los camiones y los silencios de las madrugadas, empezó a brotar una nueva semilla en su interior. Una semilla de fuerza, de fuego. Un día, mientras caminaba de regreso al departamento, pasó frente a un taller de costura. En la vitrina, un vestido rojo de encaje parecía llamarla. Era sensual pero elegante. Valentina se detuvo. Lo miró como si fuera una promesa. Recordó que de niña le encantaba dibujar vestidos en los cuadernos. Que en la preparatoria ganó un concurso de diseño sin siquiera proponérselo. Que el vestido de su boda lo diseñó ella misma. Lo había olvidado. La vida, o el amor mal elegido, la había obligado a olvidar lo que realmente la hacía vibrar. Esa noche, frente al espejo del baño, Valentina se observó por más de una hora. No había maquillaje. No había trajes caros. Solo ella. Y por primera vez en mucho tiempo, se vio con ternura. No estoy muerta, susurró. Estoy herida. Pero aún respiro. Al día siguiente, se inscribió en un curso nocturno de diseño de moda en una pequeña escuela independiente. No tenía dinero para una universidad de renombre, pero sí hambre de comenzar.
Sofía celebró la noticia con una botella de vino barato y una pizza. Esa noche, rieron como no lo hacían desde hace años. Y entre risas, confesiones y abrazos, algo en Valentina volvió a florecer. Los meses siguientes fueron duros. Trabajaba de día, estudiaba de noche. Dormía poco. Comía cuando podía. Pero cada vez que veía una tela, cada vez que trazaba un patrón o imaginaba una prenda, sentía que el dolor se transformaba en arte. Que cada lágrima que derramó podía convertirse en una costura perfecta. El destino, sin embargo, aún le tenía preparado un giro inesperado. Una tarde lluviosa, mientras entregaba un pedido de café a una casa de diseño de alta costura, un hombre elegante y de voz profunda la interceptó. ¿Tú diseñaste ese pañuelo que llevas al cuello?, preguntó, con una mirada penetrante. Valentina, sorprendida, asintió con timidez. Sí. Es un diseño mío. Es exquisito. Él sonrió. Soy Emiliano Santa Cruz. El nombre le sonaba vagamente familiar. Pronto sabría por qué. Estoy buscando talento nuevo. Alguien con sensibilidad y fuego. ¿Tienes un portafolio? Valentina dudó. Solo bocetos. Soy estudiante. Perfecto. Me gustan los diamantes en bruto. Ven mañana a mi oficina. Quiero ver qué tienes para mostrar. Ella apenas pudo responder. Su corazón latía como un tambor. No sabía si era miedo, esperanza, o ambas. Esa noche no durmió. Reunió todos sus dibujos, limpió cuidadosamente cada hoja, preparó su discurso, y repitió frente al espejo las frases que diría. Se vistió con un atuendo modesto, pero digno. Sus manos temblaban cuando tocó a la puerta de la oficina de Emiliano. Él la recibió con una cortesía inesperada. Era joven, apuesto, pero su presencia imponía. Tenía algo en la mirada. Algo que reconocía el dolor, pero no lo juzgaba. Revisó sus bocetos en silencio. Página tras página. Sin emitir un solo sonido. Valentina no podía respirar. Sentía que se jugaba la vida. Finalmente, Emiliano cerró la carpeta y levantó la mirada. ¿Te gustaría trabajar en mi equipo? Ella no supo qué decir. Lo único que pudo hacer fue llorar. Lágrimas de incredulidad, de alivio, de esperanza. Sí, susurró. Sí, por favor. Aquel fue el inicio de una nueva etapa. Trabajar junto a Emiliano fue como entrar a otro mundo. Exigente, competitivo, pero lleno de pasión por el arte. Y él comenzó a mirarla de una manera distinta. No con lástima, sino con respeto. Con admiración. Y aunque el corazón de Valentina aún estaba en ruinas, una pequeña flor comenzaba a asomar entre los escombros. La flor marchita comenzaba a renacer. Emiliano Santa Cruz no era un hombre cualquiera. Desde joven había sido considerado un prodigio en los negocios. Con solo 25 años ya tenía su primera empresa internacional. A los 30, era uno de los inversionistas más buscados del continente. Pero bajo esa fachada de empresario impecable, existía una historia oscura. Una herida que nunca cerró. Una traición que lo marcó para siempre, el nombre de Leonardo Rodríguez del Valle. Durante años, Emiliano y Leonardo fueron inseparables. Crecieron juntos, estudiaron juntos, fundaron su primera compañía juntos. Pero todo se rompió por una mujer, y por la codicia. Años atrás, cuando aún no existía Valentina en sus vidas, ambos se enamoraron de la misma joven, Elena, una diseñadora de interiores dulce y ambiciosa. Ella, incapaz de decidir entre ambos, jugó con los sentimientos de los dos. Pero fue Leonardo quien la conquistó finalmente, usando mentiras, dinero y una promesa falsa de matrimonio. Elena desapareció poco después. Se dijo que había sufrido una crisis emocional. Emiliano nunca volvió a verla. Y desde ese momento, rompió todo lazo con Leonardo. Por eso, cuando Valentina cruzó la puerta del estudio de Emiliano por primera vez, él no tenía ni idea de quién era. Solo vio a una mujer con el alma hecha pedazos,
pero con una elegancia natural y un fuego en los ojos que no había visto en años. Pero todo cambió semanas después, durante una cena con inversionistas. Un empresario, al verla junto a Emiliano, comentó en voz baja: «¿Ella no es la ex esposa de Leonardo Rodríguez del Valle?». Emiliano tragó saliva. Sintió como si el aire se volviera denso. La miró como si la viera por primera vez. Todo encajó. Ella era la esposa joven de su antiguo enemigo. La que aparecía a veces en revistas, siempre discreta, siempre sonriente. La que Leonardo, en más de una ocasión, presumió como su trofeo de buen gusto. Y ahora, estaba bajo su ala. En su empresa. En su órbita. Sintió una mezcla de rabia, intriga y algo más. Esa noche, al dejarla en su departamento, no pudo evitar preguntarle: «Valentina, ¿tú estuviste casada?». Ella lo miró fijamente. Se le tensó el rostro. Bajó la mirada. «Sí», respondió con voz baja. «Hace poco más de un año. Fue difícil». «¿Puedo saber con quién?». «Prefiero no hablar de él. No vale la pena». Emiliano asintió. No dijo nada más. Pero por dentro, hervía. ¿El destino estaba jugando con él? ¿Era una coincidencia o una segunda oportunidad? Desde ese momento, comenzó a observarla con otros ojos. No solo por lo que ella era, sino por lo que representaba. Por lo que le provocaba. Por lo que despertaba en él. Y sin proponérselo, empezó a protegerla. Cuando llegaban juntas las propuestas de diseño, él siempre revisaba primero las suyas. Cuando un cliente hizo un comentario ofensivo sobre ella, Emiliano lo expulsó de la sala de reuniones sin pestañear. Cuando supo que otro diseñador intentó sabotear uno de sus proyectos, lo despidió sin darle derecho a réplica. Valentina no entendía por qué la defendía tanto. Pero lo agradecía en silencio. Lo que Emiliano no sabía, era que empezaba a enamorarse. Una tarde, durante una sesión de fotos para la nueva colección, Valentina tropezó y estuvo a punto de caer de una pasarela improvisada. Emiliano corrió a sostenerla. Sus manos se encontraron. Los ojos se buscaron. El mundo se detuvo un segundo. «Gracias», susurró ella, temblando. «No tienes que agradecerme nada», respondió él, sin soltarla aún. Valentina apartó la mirada. Su corazón latía con fuerza. No estaba lista para sentir, pero tampoco podía negar que algo se encendía dentro de ella. Esa noche, Sofía notó el cambio. «¿Te gusta Emiliano?». Valentina negó de inmediato. «Claro que no». «¿Y por qué sonríes cuando te lo menciono?». Valentina se quedó en silencio. Pero no era solo atracción. Era algo más profundo. Emiliano le devolvía la fe en los hombres, en la vida, en sí misma. Con él no se sentía juzgada, ni vigilada, ni manipulada. Se sentía vista. Valorada. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, Leonardo recibía una noticia que lo haría tambalear. Uno de sus socios le informaba que Emiliano Santa Cruz, su rival de años, había vuelto a México. No solo eso. Había invertido en moda. Estaba levantando un emporio, y había contratado a una joven promesa llamada Valentina Rivas. Leonardo no lo podía creer. El destino era cruel. Muy cruel. Y por primera vez desde su boda con Isabela, sintió miedo. No miedo de perder dinero. Miedo de haber perdido a la única mujer que lo amó de verdad. Y ahora, la tenía su enemigo. Nadie podía imaginarlo. Ni siquiera Sofía, su confidente, ni Emiliano, el hombre que le ofrecía la posibilidad de empezar de nuevo. Nadie esperaba que Valentina, aquella mujer destrozada un año atrás, decidiera hacer lo impensable, asistir a la boda de su exesposo. Y no como una espectadora cualquiera. Iba a presentarse como una diosa renacida. Como una herida cicatrizada con fuego. Como una flor que, tras haber sido arrancada de raíz, florecía con más fuerza y belleza que nunca. ¿Estás segura de esto?, le preguntó Emiliano, observándola con una mezcla de respeto y preocupación.
No tienes que demostrarle nada a nadie. Mucho menos a él. Valentina lo miró, serena, pero con los ojos llenos de un brillo nuevo. No lo hago por él, Emiliano. Lo hago por mí. Quiero cerrar ese ciclo, a mi manera. Fue entonces cuando tomó la decisión más poderosa de su vida. No solo iría. Iría del brazo de Emiliano. El hombre más exitoso de la industria. El rival de su exmarido. El único que, sin pedir nada, le ofreció un lugar seguro para sanar. La ciudad entera hablaba del evento. La boda de Leonardo Rodríguez del Valle con Isabela Espinosa sería el acontecimiento del año. Empresarios, políticos, diseñadores y socialites estaban invitados. Un desfile de poder, opulencia y falsas sonrisas. Y justo en medio de ese escenario, haría su entrada triunfal. Valentina. La noche anterior, Sofía la ayudó a prepararse. El vestido era una creación suya, un diseño exclusivo, rojo intenso, con una abertura lateral elegante y escote pronunciado. Era seductor sin ser vulgar. Un vestido que hablaba. Que gritaba, «Estoy viva». ¿No es demasiado? Preguntó Valentina, mirándose al espejo. Es justo lo necesario, respondió Sofía. Eres una reina. Que tiemble el mundo. El día llegó. Las puertas del exclusivo jardín donde se celebraba la ceremonia estaban rodeadas de fotógrafos. Las cámaras captaban cada llegada. Pero cuando un auto negro último modelo se detuvo frente a la alfombra blanca, el murmullo cesó. Valentina bajó primero. Cabello suelto, maquillaje impecable, mirada firme. Luego Emiliano, elegante en un traje oscuro, le ofreció el brazo. Ella lo tomó con naturalidad. Caminaron juntos, como si fueran la pareja más poderosa del momento. Los flashes no se detuvieron. Todos se preguntaban lo mismo, ¿qué hace ella aquí? ¿Cómo se atreve? Pero Valentina no escuchaba. Solo avanzaba, cada paso con una dignidad feroz. Al llegar al lugar de la ceremonia, todos voltearon a mirarla. Isabela, en el altar, la vio, y su sonrisa se desmoronó. Leonardo, al girar la cabeza, quedó helado. La copa que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo trizas. Los recuerdos lo golpearon de pronto, Valentina riendo en la cocina, abrazándolo por la espalda, cantando bajo la ducha. Y ahora, ahí estaba ella, con otro hombre, y más hermosa que nunca. El sacerdote pidió silencio. La ceremonia siguió. Pero Leonardo ya no escuchaba nada. Su mente solo repetía una palabra, Valentina. Durante la recepción, Valentina y Emiliano se movían como una pareja perfectamente coordinada. Bailaban, conversaban, reían. Ella no fingía. No necesitaba fingir. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía en control. Isabela no soportó más. Se acercó. ¡Qué sorpresa! Pensé que no tenías el valor de aparecer. Yo también pensé que tú no tenías el valor de mirarme a la cara después de lo que hiciste, respondió Valentina, sin levantar la voz, con una sonrisa elegante y venenosa. Este es mi día, Valentina. No vengas a robar cámaras. Tranquila, Isabela. No necesito robar nada. Lo que tengo, me lo gané. No como tú. Isabela palideció. Leonardo se acercó unos minutos después. Lento. Torpe. Como quien camina hacia el pasado, con esperanza de recuperarlo. ¿Podemos hablar?, dijo con voz baja. Valentina lo miró por primera vez directamente a los ojos. ¿Hablar? ¿Ahora sí? ¿Después de todo? No esperaba verte, yo tampoco esperaba recibir una invitación con una dedicatoria tan miserable, respondió ella, con los ojos vidriosos pero firmes. Pero gracias por eso. Porque ese día decidí que no ibas a tener el poder de seguir destruyéndome. Leonardo bajó la mirada. Te ves hermosa, dijo. Siempre lo fui. Pero tú estabas muy ocupado mirándote a ti mismo como para notarlo. Y se fue. Lo dejó ahí, solo, con el eco de su propio arrepentimiento. Esa noche,
la prensa no habló de los novios. Habló de Valentina. De su vestido, de su presencia, de su acompañante. Las redes sociales se inundaron de fotos y videos. Y los titulares decían, la ex esposa que eclipsó la boda más esperada del año. Mientras tanto, en un rincón del salón, Emiliano la observaba con orgullo. Pero también con miedo. Porque empezaba a sentir algo más profundo que admiración por ella. Y en su corazón, sabía que eso lo pondría frente a su pasado también. La música flotaba en el aire como una promesa rota. Las luces colgaban de los árboles como luciérnagas domesticadas, titilando sobre las cabezas de los invitados que reían. Brindaban y posaban para las cámaras sin saber que esa noche se escribiría una página negra en la historia de la familia Rodríguez del Valle. Los recién casados, Leonardo e Isabela, habían llegado al salón de la recepción con sonrisas ensayadas y pasos perfectamente calculados. Todo era impecable. El vestido blanco de Isabela costaba más que un departamento en Polanco. El vals, coreografiado por un profesional europeo, se ejecutó sin errores. Las copas de champán importado no dejaban de llenarse. Pero todo era fachada. Porque desde el momento en que Valentina cruzó la alfombra roja del brazo de Emiliano, la seguridad emocional de Isabela se desmoronó. Y la compostura de Leonardo quedó hecha trizas. La había intentado evitar durante la ceremonia. Pero ahora, en el salón, en medio de la pista, entre brindis y miradas furtivas, era imposible no verla. Ella flotaba. En cada paso, en cada gesto, en cada palabra. Su presencia eclipsaba todo. La música cambió a un bolero antiguo. Las parejas se levantaron a bailar. Emiliano se acercó a Valentina y le ofreció la mano. ¿Me concedes esta pieza? Ella dudó por un instante. Y luego, asintió. Bailaron en silencio, con una cercanía que hablaba de respeto y algo más profundo. Una intimidad que no requería palabras, solo miradas. Valentina no sabía si lo que sentía era amor, gratitud o miedo de sentir otra vez. Pero estaba segura de una cosa, nunca se había sentido tan protegida. Leonardo los observaba desde su mesa. La rabia lo carcomía. Su mandíbula apretada. Su copa, temblando entre los dedos. ¿Qué haces, Leo?, le murmuró Isabela, al notar su mirada perdida. Nada, respondió él, sin despegar los ojos de Valentina. Isabela frunció los labios. Sabía. Desde el momento en que Valentina apareció, supo que algo iba mal. No era celos, era amenaza. Porque una mujer herida puede ser peligrosa, pero una mujer reconstruida es imparable. Horas después, mientras los invitados comenzaban a relajarse, Valentina salió al jardín a tomar aire. La brisa fresca le acariciaba la piel. Cerró los ojos. Y entonces sintió una presencia detrás de ella. Valentina. Era Leonardo. Ella no se giró de inmediato. Solo habló. ¿No deberías estar con tu esposa? Tú no deberías haber venido, dijo él, con voz ronca. Ella giró lentamente. Lo miró a los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor. Sintió compasión. Porque él estaba perdido. Tú me invitaste, Leonardo. Tú firmaste esa tarjeta con veneno. ¿Esperabas que llorara en casa mientras tú celebrabas? No pensé que vendrías, y mucho menos con él. Con Emiliano vine porque quiso acompañarme. Pero hubiera venido sola igual. Él la miró con desesperación. Dio un paso hacia ella. Aún me haces daño, Valentina, aún me importas. Ella rió. Pero no era una risa alegre. Era amarga. Cansada. Lo que sientes no es amor. Es culpa. Es orgullo herido. Leonardo se acercó más. Y antes de que ella pudiera retroceder, la besó. Un beso desesperado, doloroso, lleno de culpa y deseo contenido. Pero Valentina no respondió. Lo empujó con fuerza. Lo abofeteó. Tú ya no tienes ese derecho. Nunca más. Los ojos de Leonardo se llenaron de lágrimas.
Te juro que si pudiera regresar el tiempo, pero no puedes, interrumpió ella. Yo ya no soy la misma mujer. Y tú ya no eres el hombre al que amé. Isabela, desde el interior del salón, había visto todo. El beso. La bofetada. Su mundo se derrumbó. Salió como una fiera al jardín, con el vestido levantado y los ojos encendidos. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó. Valentina, digna, no se movió. Lo que acaba de pasar fue una despedida. Algo que él necesitaba, pero que ya no me afecta. Isabela miró a Leonardo. Esperaba que él negara, que se excusara. Pero él solo bajó la cabeza. Fue en ese instante que Emiliano apareció, alertado por Sofía. ¿Está todo bien aquí?, preguntó, tenso. Valentina caminó hacia él. Lo tomó del brazo. Y con voz firme, dijo, sí. Nos vamos. Leonardo no intentó detenerla. Isabela lloraba, descompuesta, mientras los fotógrafos empezaban a rodear el escándalo. Pero aún quedaba una última sorpresa. Esa noche, mientras todos hablaban del beso prohibido, Emiliano tomó el micrófono. Antes de cerrar esta noche, quiero anunciar algo, dijo con voz firme. Todos callaron. Desde hoy, soy el nuevo accionista mayoritario del Grupo Rodríguez del Valle. Poseo el 51% de las acciones. Hubo un silencio sepulcral. Leonardo se levantó de golpe. ¿Qué estás diciendo? Lo que escuchaste. Compré el paquete accionario que tu padre había vendido. Desde hoy, trabajas para mí. Los gritos estallaron. La prensa corrió hacia Emiliano. Isabela se desmayó. Leonardo enloqueció. Y Valentina solo sonrió. Esa noche, el infierno no se celebró con fuego, sino con un beso rechazado, una verdad revelada y una venganza servida con elegancia. La madrugada cayó sobre la ciudad como una sábana negra, envolviendo las calles en un silencio tan profundo que parecía respetar el luto que estaba por nacer. La boda más comentada del año había terminado en caos, escándalos, enfrentamientos, una bofetada que aún resonaba en las redes sociales, y una bomba empresarial que dejó a muchos con la boca abierta. Pero lo que nadie sabía era que, lejos del glamour de los reflectores, en la soledad de su mansión, don Agustín Rodríguez del Valle, el patriarca, luchaba por respirar. Había visto todo desde la televisión de su habitación. Su corazón, ya débil, no soportó ver a su hijo convertido en objeto de escarnio, a su apellido arrastrado por los suelos, a Valentina, esa muchacha buena a la que un día abrazó como una hija, irrumpiendo en la boda con la fuerza de un huracán de dignidad. Don Agustín conocía la verdad. Siempre supo que Isabela no era digna de su hijo, ni Leonardo digno de Valentina. Pero era tarde. Un dolor punzante lo tomó por el pecho. Su cuerpo se estremeció. Intentó llamar al mayordomo, pero su voz apenas era un susurro. Valentina fue lo último que dijo antes de desplomarse sobre la cama. A la mañana siguiente, Leonardo fue despertado por una llamada urgente. Señor, su padre ha fallecido. El teléfono resbaló de sus manos. El mundo, ese que creyó tener controlado, se desmoronó de golpe. Su respiración se aceleró, su garganta se cerró. No era solo la muerte de su padre. Era el peso del remordimiento, la culpa, la vergüenza. Todo se le vino encima como una avalancha. Corrió a la casa familiar. Al llegar, encontró el cuerpo ya cubierto, frío, en la habitación donde tantos consejos había recibido y tantos errores había ignorado. Isabela llegó minutos después, fingiendo tristeza, pero mirando el reloj como si el velorio interrumpiera su spa. Leonardo no la soportó. Lárgate, le dijo sin mirarla. Esta es una casa de verdad, no un escenario para tus lágrimas de mentira. Leonardo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Como alguien que acaba de perder al único que le quedaba. Isabela salió, ofendida. Y por primera vez, Leonardo lloró. No por el poder perdido. No por el fracaso empresarial. Lloró por su padre, y por el amor que dejó ir.
Esa noche, el velorio se llenó de figuras públicas, cámaras discretas y murmullos hipócritas. Pero todos se callaron cuando una figura vestida de negro, sobria y serena, cruzó la puerta principal. Valentina. Sofía le había rogado que no fuera. Emiliano se ofreció a acompañarla. Pero ella decidió ir sola. Porque algo dentro de ella le decía que era necesario cerrar ese capítulo con dignidad. Caminó entre los asistentes con paso firme. Muchos la miraron con asombro. Leonardo se levantó al verla. No dijo nada. Solo la observó. Valentina se acercó al ataúd. Miró el rostro sereno de don Agustín. Se arrodilló y le susurró: «Gracias por haber creído en mí, cuando nadie más lo hizo». Dejó una rosa blanca sobre el féretro. Se levantó. Y sin mirar a nadie, se dio media vuelta para marcharse. Pero Leonardo la detuvo, tomándola suavemente del brazo. «Valentina, quédate un momento, por favor». Ella lo miró, dudando. «Mi padre me dejó una carta. Pidió que te la entregara». Le dio un sobre con su nombre. Ella lo tomó, en silencio. Se alejó unos pasos y lo abrió. «Querida Valentina, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. No me quedan fuerzas para enfrentar lo que ha pasado, pero sí tengo una última petición. No guardes rencor. No permitas que el odio de Leonardo destruya lo bueno que aún tienes en ti. Eres luz. Siempre lo fuiste. Perdón por no defenderte cuando más lo necesitaste. Don Agustín». Las lágrimas brotaron sin permiso. Pero no por tristeza, sino por gratitud. Alguien la había visto, realmente visto. Y eso era más de lo que podía esperar en ese momento de oscuridad. Leonardo se acercó. «Mi papá siempre supo la verdad. Que tú eras lo mejor que me había pasado. Y que yo lo arruiné todo». «Sí, Leonardo. Lo arruinaste. Y no solo conmigo, también contigo mismo». Él bajó la cabeza. «Quisiera poder cambiar las cosas, no puedes. Pero puedes aprender a vivir con lo que hiciste». Y se fue. Con la carta en la mano. Con el corazón conmovido. Pero más fuerte que nunca. Esa noche, Valentina no durmió. Releyó la carta varias veces. Recordó los momentos con don Agustín, su bondad silenciosa, sus palabras sabias. Sintió su pérdida como si fuera propia. Y comprendió que, aunque el dolor era inmenso, la vida debía continuar. Pero no sabía que el pasado aún tenía más verdades escondidas. Y que la muerte de don Agustín era apenas el primer golpe. Valentina despertó de golpe. Eran las 3:15 de la madrugada. La habitación estaba en completo silencio, solo roto por el zumbido bajo del refrigerador en la cocina. Pero ella sentía una presión en el pecho. Como si el aire se hubiera espesado, como si algo olvidado, quisiera salir. Se sentó en la cama, temblando. No por frío, sino por una angustia que venía de adentro. De muy adentro. Y entonces, como una oleada que no se puede contener, la memoria la invadió. Una fecha. Un nombre. Un latido. Y una ausencia. «No», susurró. «No quiero recordar». Pero ya era tarde. El pasado había regresado. Era una tarde gris, hace más de un año, cuando aún estaba casada con Leonardo. Ella había notado algunos síntomas extraños: mareos, cansancio, un dolor punzante en los senos. Al principio lo atribuyó al estrés de los últimos meses, a las ausencias constantes de su esposo, a las discusiones veladas que habían comenzado a enterrar la armonía de su matrimonio. Pero algo le decía que no era eso. Un test casero confirmó sus sospechas. Estaba embarazada. Se quedó mirando el resultado como si no pudiera creerlo. Sonrió entre lágrimas. A pesar de todo, de las grietas y de la duda, un hijo era esperanza. Era posibilidad. Era volver a empezar. Esperó con ilusión el momento adecuado para decírselo a Leonardo. Planeó una cena sencilla, cocinó su platillo favorito. Se puso un vestido blanco, con encaje,
el mismo que usó en su primer aniversario. Pero él llegó tarde. Frío. Distante. Y ese fue el día en que la dejó. La noticia quedó atorada en su garganta. No pudo decirle nada. Solo lo miró irse, con una maleta en la mano y el corazón en ruinas. Al día siguiente, comenzó un sangrado. Al principio pensó que era estrés. ¿Qué pasaría? Pero el dolor se intensificó. Las manchas se volvieron rojo vivo. Su vientre se retorcía. Cayó en el baño, desmayada por el dolor. Sofía la encontró horas después. Llamó a emergencias. En el hospital, el médico fue claro: perdiste al bebé. Ni siquiera había tenido tiempo de contarle a Leonardo. Ni siquiera pudo decir estoy embarazada. Todo se esfumó. Como polvo entre los dedos. Valentina se encerró por días. No comía. No hablaba. No lloraba. Solo miraba el techo. Sofía estuvo a su lado, sosteniéndola sin pedir explicaciones. Y cuando finalmente pudo decirlo en voz alta, su grito fue desgarrador. Perdí a mi hijo sola. Y él nunca lo sabrá. A partir de ese momento, bloqueó el recuerdo. Lo escondió en lo más profundo de su alma. Se concentró en sobrevivir, en reconstruirse, en fingir que aquello no había pasado. Pero nunca dejó de doler. Y ahora, tras la muerte de don Agustín, el beso fallido de Leonardo, el vendaval que volvió a revolver su vida, ese recuerdo, había vuelto. Se levantó de la cama. Caminó hasta el espejo. Se miró a los ojos. Y habló con la mujer que la observaba desde el cristal. No tienes por qué cargarlo sola. No más. Llamó a Sofía esa mañana y juntas fueron al cementerio. No al de don Agustín. A otro. Uno pequeño, en las afueras de la ciudad, donde yacía una tumba sin nombre, bajo la sombra de un fresno viejo. Allí, Valentina había enterrado un pedacito de ella. Literalmente. Llevó flores. Se arrodilló. Tocó la tierra con sus dedos. Te amo, aunque nunca pude abrazarte. Aunque no llegaste a escuchar mi voz. Aunque tu padre nunca supo que exististe. Sofía, en silencio, le sostuvo el hombro. ¿Piensas decírselo?, preguntó con dulzura. No lo sé. No quiero que lo sepa para que me tenga lástima. Pero, necesito cerrar esto. Necesito respirar sin este dolor. Esa noche, escribió una carta. No la firmó. No puso remitente. Solo escribió: Leonardo, hace más de un año, iba a darte una noticia. Estabas por irte. Yo no lo sabía. Tenía en mis manos un test de embarazo. Estaba feliz. Confundida. Al día siguiente, lo perdí. No lo supiste entonces. Lo sabes ahora. No porque quieras saberlo, sino porque mereces cargar con lo que dejaste atrás. Valentina. La dejó en la recepción de la empresa, en un sobre cerrado. Sin nombre. Solo para que él supiera. Y nada más. El secreto había sido revelado. No por venganza, sino por sanación. Era una tarde en apariencia tranquila. El sol acariciaba los ventanales del atelier de Emiliano, donde Valentina revisaba muestras de telas, tratando de concentrarse en su nueva colección. Pero algo, una punzada en el pecho, un mal presentimiento, no la dejaba en paz. En los últimos días, Isabela se mostraba ausente, errática, insegura. Había cancelado varias apariciones públicas y evitaba a la prensa. Había rumores, murmullos, comentarios que flotaban en los pasillos de la alta sociedad como perfume barato. Sofía fue quien se acercó primero, con ese instinto que no se equivoca. ¿No te parece raro? Está embarazada, pero nunca se toca el vientre. No se ilusiona, no presume. No parece una mujer esperando un hijo, parece una mujer escondiendo algo. Valentina no quería involucrarse. Ya no. Ya había cerrado capítulos dolorosos, se repetía. Pero algo en su interior,
la empujaba a mirar más de cerca. No por Leonardo, sino por justicia. Porque el silencio también es cómplice. Una tarde, mientras esperaba su auto en el estacionamiento de un centro comercial, Valentina vio algo que le heló la sangre. Isabela, con gafas oscuras, sombrero y una actitud nerviosa. Se subía rápidamente a un coche modesto conducido por Arturo, el chofer que había servido a la familia Rodríguez del Valle durante años. La escena no tenía sentido. ¿Por qué Isabela, acostumbrada a choferes privados y camionetas de lujo, se subía con él y de forma tan furtiva? Valentina decidió actuar. No por venganza, sino porque algo en esa imagen le gritaba que allí había una verdad oculta. Con la ayuda de Emiliano y su equipo de seguridad privada, iniciaron una investigación discreta. Lo que encontraron fue más grave de lo que cualquiera podía imaginar. Arturo y Isabela llevaban un romance desde hacía más de un año. Se encontraban en hoteles discretos. Había fotos, grabaciones, mensajes. Pero lo más fuerte fue un documento médico que Emiliano logró obtener con sus contactos, una prueba de paternidad en proceso, solicitada por el propio Arturo. El motivo, él afirmaba ser el padre del hijo que Isabela esperaba. Valentina se quedó sin palabras. ¿Y Leonardo?, preguntó, aún incrédula. No sabe nada, respondió Emiliano. Y creo que ya es hora de que lo sepa. Valentina dudó. No quería ser ella la portadora del escándalo. Pero no podía callar. No esta vez. Leonardo, devastado por la muerte de su padre y aún en medio del proceso legal por la pérdida de su empresa, accedió a reunirse con ella. La encontró en un café discreto, sin cámaras, sin prensa, sin testigos. ¿Por qué me citaste?, preguntó, cansado, con la voz quebrada. Valentina respiró hondo. Luego colocó sobre la mesa un sobre con las pruebas. Porque necesitas saber quién realmente está a tu lado y quién te está destruyendo desde dentro. Leonardo abrió el sobre. Leyó. Frunció el ceño. Volvió a leer. Su rostro palideció. Los dedos temblaron. Esto no puede ser cierto, lo es. Y tú tienes derecho a la verdad. Aunque llegue tarde. El silencio se hizo eterno. Luego, él levantó la vista, roto por dentro. ¿Todo este tiempo? ¿Arturo? Sí. Y ella lo ocultó mientras te arrastraba con ella a su pantomima de matrimonio perfecto. Leonardo se levantó de la mesa, sin decir nada más. Esa noche, irrumpió en la casa que compartía con Isabela. La encontró en bata, recostada, leyendo una revista. ¿Y quién es el padre, Isabela?, gritó. Ella se sobresaltó, tratando de fingir sorpresa. ¿De qué hablas? ¿Estás loco? Leonardo arrojó los papeles sobre la cama. Tú y yo no hemos estado juntos desde hace meses. Y aún así seguiste mintiéndome. Te burlaste de mí, de mi apellido, de mi padre. Isabela rompió en llanto. No me mires así. Yo te amaba. Pero tú nunca me miraste como mirabas a Valentina. Porque ella era real. Tú solo eras una sombra disfrazada de ambición. Ella se arrodilló, suplicante. No me dejes. No ahora. No así. Pero era tarde. Leonardo se fue. Cerró la puerta con fuerza. Y esa noche, la mansión quedó en silencio. El escándalo no tardó en explotar. La prensa se enteró. Las redes estallaron. Los periódicos titulaban, El hijo que no es de él, el escándalo que destruyó el imperio Rodríguez del Valle. Valentina, desde la distancia, no sintió venganza. Sintió tristeza. Porque cuando se construye sobre la mentira, el colapso es inevitable. Emiliano, al verla pensativa, le preguntó, ¿estás bien? No, pero estoy en paz. Y eso, para ella, ya era suficiente. Las redes sociales ardían. Era como si el universo se hubiese aliado con el veneno. En cuestión de horas, un video difuso comenzó a circular entre grupos cerrados, blogs de moda y cuentas de chismes,
Valentina discutiendo acaloradamente con una mujer que resultaba ser Isabela, y después, imágenes de ella saliendo de un hotel con Emiliano. El ángulo de la cámara, cuidadosamente elegido, hacía parecer que Valentina tenía un romance oculto mientras aún era esposa de Leonardo. La narrativa, tan venenosa como falsa, se tejía palabra por palabra, imagen por imagen. Valentina Rivas, de esposa engañada a amante silenciosa, ¿todo fue parte de su venganza? Las llamadas a su celular no cesaban. La prensa acampó frente al taller de diseño. Clientes comenzaron a cancelar pedidos. Las redes la llamaban hipócrita, oportunista, rompehogares. La opinión pública, que había sido su aliada tras la boda del escándalo, ahora se volvía contra ella. Sofía no podía contener la rabia. Esto fue Isabela. Estoy segura. Tiene los contactos, el dinero, y sobre todo, el rencor suficiente. Valentina, aunque dolida, no lloró. Había llorado demasiado. Esta vez, eligió el silencio como armadura. Déjala, dijo con la voz apagada pero firme. Una persona que necesita destruir para brillar, ya está perdida. Pero el mundo real no espera justicia emocional. Espera titulares. Likes. Sangre. La situación se volvió insostenible. Emiliano, desde su oficina, ordenó abrir una investigación privada. No solo para descubrir quién había filtrado el video, sino para rastrear los movimientos financieros y digitales de Isabela. Porque esto era una guerra, y necesitaban pruebas. Mientras tanto, Leonardo, aún devastado por el escándalo del hijo que nunca fue suyo, veía desde lejos el linchamiento mediático de Valentina. ¿Qué hiciste, Isabela? La confrontó por teléfono, con un tono que ya no contenía ni afecto ni piedad. Lo que tú no tuviste el valor de hacer, respondió ella con frialdad. Limpié el nombre de tu familia. Difamando a Valentina. ¿Eso es limpiar? Ella te destruyó. Nos humilló. Me robó el respeto del mundo entero. Leonardo colgó sin decir más. Se quedó mirando el reflejo de sí mismo en la ventana. La figura de un hombre solo. Roto. Perdido entre ruinas construidas por su orgullo. Emiliano, por su parte, actuó con precisión quirúrgica. Tras revisar los correos electrónicos del asistente personal de Isabela, descubrieron una transferencia sospechosa hacia una agencia de publicidad clandestina. Los correos revelaban instrucciones explícitas: editar el material, difundirlo desde cuentas anónimas y posicionar el escándalo como tendencia. La evidencia era innegable. ¿Y ahora qué vas a hacer?, le preguntó Sofía a Valentina, con el expediente en mano. Nada, respondió ella. No voy a gritar mi inocencia al viento. El que grita desesperado, parece culpable. Voy a seguir caminando. Y voy a hacerlo con más elegancia que nunca. ¿No vas a demandarla? Valentina miró a Sofía, serena. Sí. Pero no por difamación. Por calumnia, por falsificación de documentos y por daño a la imagen pública. Quiero que esto se resuelva en un juzgado, no en Twitter. La demanda fue presentada 2 días después. Y como si el destino quisiera equilibrar la balanza, una nueva pieza de evidencia emergió de donde menos se esperaba: una grabación filtrada de un empleado de la empresa de Isabela, donde ella misma hablaba abiertamente de cómo hundir a la zorra de Valentina Rivas. La opinión pública, hambrienta de morbo pero también de justicia, se volteó de nuevo. Esta vez, a favor de Valentina. La marea cambió. Los medios comenzaron a limpiar su nombre. Las marcas que se alejaron, regresaron con disculpas. Y la fiscalía abrió una investigación formal contra Isabela Espinosa de los Monteros. Mientras tanto, en su mansión cada vez más vacía, Isabela observaba cómo su mundo se desmoronaba, piedra por piedra. Sus aliados se distanciaban. Los periodistas ya no la buscaban para entrevistas, sino para confrontaciones. Leonardo, al enterarse de todo, la visitó por última vez. Ella intentó abrazarlo, pero él retrocedió. Te amé. O creí amarte. Pero lo que hiciste, no tiene nombre.
Todo fue por ti. Por salvar lo que quedaba. No. Fue por tu ego. Y se marchó. Otra puerta se cerraba. Otra caída. Y esta vez, Isabela estaba completamente sola. Valentina, por su parte, volvió a su taller. La prensa la esperaba, pero ella no dijo una palabra. Solo entró, se puso la bata de trabajo y comenzó a dibujar. Porque sabía que la mejor respuesta a la infamia es la excelencia. Y entre trazos, telas y agujas, una lágrima silenciosa cayó sobre el papel. No de tristeza, sino de alivio. La guerra había sido larga. Pero por fin, la verdad tenía la voz más alta. La noche se vestía de lentejuelas. El salón principal del Museo de Arte Contemporáneo brillaba con luces doradas y copas de champán. Las paredes decoradas con orquídeas blancas. Todo parecía perfecto. Una velada benéfica organizada por la Fundación Santa Cruz para niños con enfermedades raras. Valentina, radiante en un vestido azul medianoche, caminaba del brazo de Emiliano. Cada paso suyo era una declaración de elegancia, fuerza y renacimiento. Su rostro, aunque sereno, escondía nervios. Esa era su primera aparición pública tras el escándalo que casi le costó su carrera. ¿Estás segura de querer estar aquí esta noche?, le susurró Emiliano. Más que nunca. Esta vez, no me esconderé. La prensa, ubicada estratégicamente en la entrada, enmudeció cuando ella cruzó la alfombra roja. Las cámaras captaron cada ángulo, cada gesto, cada mirada cruzada. No faltó quien murmurara que la reina había vuelto a tomar su trono. Sofía, desde una esquina, la observaba con orgullo. Y también con inquietud. ¿La viste?, le dijo al fotógrafo de la fundación. Isabela está aquí. No entiendo cómo se atrevió a venir. Y en efecto, Isabela, vestida de negro como si la noche la protegiera, rondaba los pasillos con una copa en la mano y los ojos fijos en Valentina. Sus labios apretados, su espalda erguida, pero su alma destrozada. Su caída había sido pública, su prestigio había desaparecido. Pero aún le quedaba la rabia. Y con ella, la capacidad de hacer daño. Ella no puede ganar, murmuró para sí misma. No mientras yo respire. La gala continuó. Los discursos comenzaron. Emiliano subió al escenario para agradecer a los patrocinadores. Valentina se quedó sola por unos minutos, sentada cerca de las escaleras principales que conducían a la terraza iluminada. Y fue entonces cuando todo cambió. Un movimiento sospechoso. Un zapato que resbaló. Un grito ahogado. Valentina. Todo ocurrió en segundos. Ella descendía lentamente por las escaleras de mármol cuando un lazo delgado, apenas visible, la hizo perder el equilibrio. Su cuerpo voló por el aire, sus brazos no alcanzaron el pasamanos. El sonido del impacto fue seco. Brutal. El silencio fue inmediato. Luego, los gritos. El caos. Llamen a una ambulancia. Gritó Sofía, corriendo con lágrimas en los ojos. Emiliano bajó corriendo, arrodillándose junto a Valentina. Su vestido estaba desgarrado. Su pierna doblada en una forma antinatural. Su cabeza sangraba. Pero sus ojos seguían abiertos. Estoy aquí, mi amor, no cierres los ojos, por favor, no me hagas esto, suplicaba Emiliano, con la voz rota. Valentina intentó hablar, pero solo logró susurrar una palabra. Fue ella. Y se desmayó. La ambulancia llegó en minutos. Sofía subió con ella. Emiliano apenas podía contener la furia. Leonardo, que había llegado minutos antes y presenciado todo desde lejos, corrió hasta la escena. ¿Qué pasó? ¿Está viva? Emiliano lo fulminó con la mirada. No es momento para ti. Aléjate. Yo la amé. Y la perdiste. Para siempre. El hospital se convirtió en un campo de batalla emocional. Valentina fue ingresada de urgencia. Fractura de fémur. Traumatismo craneal leve. Posible daño en los ligamentos.
Los médicos hablaban en términos fríos, técnicos. Pero lo que Sofía y Emiliano oían era peligro, dolor, incertidumbre. Horas después, cuando finalmente pudieron verla, su cuerpo estaba cubierto de vendajes, sus ojos cerrados, su piel pálida. ¿Se recuperará por completo?, preguntó Emiliano, con voz baja. Físicamente, sí. Pero el proceso será largo. Muy largo. Leonardo apareció en el pasillo. No dijo nada. Solo los miró desde lejos. Y luego se acercó a la puerta. Solo quiero verla. Un momento. Por favor. Sofía quiso negarse, pero fue Emiliano quien respondió. Déjala decidir cuando despierte. Ahora no. Valentina durmió 2 días. 2 días de silencio. De máquinas. De llanto contenido. Emiliano no se movió de su lado. La sostuvo en cada segundo de dolor. Le hablaba al oído. Le leía sus propios diseños. Le cantaba suave. Y entonces, una mañana, abrió los ojos. Sofía lloró. Emiliano se arrodilló. «¿Estás aquí?», susurró ella. «Siempre», respondió él, con los ojos brillosos. «Y nunca más te vas a caer sola». Valentina fue informada por la policía de lo que ya sospechaba: había una trampa colocada intencionalmente en las escaleras. Y aunque no había cámaras en ese ángulo, los testimonios apuntaban a Isabela, quien desapareció tras el accidente. Una orden de arresto fue emitida. Pero Isabela se había esfumado. Emiliano contrató seguridad privada. Sofía se instaló en el hospital. Y Leonardo regresó cada noche al pasillo. No para hablar. Solo para sentarse frente a la puerta. Como penitencia. Valentina, aún débil, lo supo. Y una tarde, cuando él entró sin permiso, lo miró fijo a los ojos y dijo: «Gracias por venir. Pero ya no soy esa mujer que espera que tú la salves. Ya me salvé sola». Y volvió el rostro hacia la ventana. El hospital se había convertido en un segundo hogar para Valentina. Cada rincón de la habitación olía a cloro y a cicatriz. Sus manos, débiles pero firmes, bordaban pequeños trazos sobre un lienzo blanco. Era su manera de sanar. De decirle al mundo: «Sigo viva». Emiliano la cuidaba como si su vida dependiera de ella. Cada mañana la ayudaba a levantarse, la peinaba, le leía sus mensajes, filtraba a los visitantes. Pero había algo en su mirada, una sombra leve, una pregunta no dicha, que Valentina empezaba a notar. Sofía, por su parte, era una guardiana implacable. Llevaba el control de sus medicamentos, de las fisioterapias, de las visitas médicas. Pero también llevaba algo más entre manos, una sospecha que desde hacía semanas le venía quitando el sueño. Una tarde, mientras revisaba papeles antiguos que Leonardo había dejado olvidados en la antigua casa familiar, Sofía encontró un sobre cerrado. Lo reconoció de inmediato: la caligrafía de Isabela. La misma tinta dorada que usó en la invitación de boda que había enviado a Valentina. El sobre no estaba dirigido a Leonardo. Estaba dirigido a un abogado. Sofía lo abrió. Dentro había una carta firmada por Isabela y varios documentos adjuntos, copias de correos electrónicos, capturas de pantalla, facturas de transferencias a un notario y, lo más devastador, una copia manipulada del testamento de don Agustín. «Dios mío», murmuró Sofía. Ella lo chantajeó. No solo emocionalmente, lo hundió legalmente. La carta lo explicaba todo. Isabela había descubierto, antes de su boda con Leonardo, que don Agustín planeaba dejar la mayoría de sus bienes a Valentina en secreto. La consideraba su verdadera familia, su legado limpio. Pero antes de que pudiera firmar el testamento final, Isabela lo interceptó. Y con ayuda de un contacto corrupto en el bufete familiar, falsificó documentos para que pareciera que Valentina quería perjudicar a la familia. Con esa prueba, chantajeó a Leonardo. «Si no te casas conmigo, haré público todo. Y tu apellido quedará manchado para siempre. Tú eliges, el amor o el apellido». Y él eligió. No por cobardía. Por miedo.
Por presión. Por orgullo. Sofía, con el corazón en la garganta, llevó todo a Emiliano. Él, tras leer cada línea, palideció. Esto cambia todo, dijo. Leonardo no fue solo un traidor, también fue una víctima. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Sofía. ¿Se lo decimos a Valentina? Solo si ella quiere saberlo. Esa noche, mientras Valentina descansaba, Emiliano se sentó junto a su cama. Tomó su mano con delicadeza. Necesito preguntarte algo, dijo, con voz queda. ¿Estás lista para escuchar una verdad que podría cambiar tu pasado? Valentina lo miró largo rato. Después de todo lo que viví, creo que merezco saberlo todo. Y Emiliano habló. Sin adornos. Sin evasivas. Sin filtros. Le contó lo que Sofía descubrió, lo que Isabela había hecho, y cómo Leonardo había caído en una red de manipulación tan densa que apenas ahora comenzaba a entenderla. Valentina no lloró. Solo respiró hondo. ¿Entonces, todo fue una mentira? No. Tú fuiste verdad. Él fue cobarde. Pero tú siempre fuiste verdad. Ella cerró los ojos. Y en su mente, volvió a ver a Leonardo bajando las escaleras, ignorando su voz temblorosa aquella noche en que quiso decirle que estaba embarazada. Lo recordó dejando la casa sin mirar atrás. Lo recordó con Isabela, en las revistas, en las galas, fingiendo una felicidad que ahora sabía que nunca fue real. Y luego pensó en Emiliano. En cómo la cuidó. En cómo la miraba. En cómo no exigía nada, pero ofrecía todo. Gracias por contármelo, dijo finalmente. Necesitaba saberlo. No para volver al pasado, sino para soltarlo por completo. ¿Y lo sueltas? Valentina lo miró. Sonrió con dolor. Lo suelto. Días después, cuando Leonardo pidió verla, ella aceptó. Se encontraron en el jardín del hospital. Él llevaba un ramo de lilas blancas. Tenía los ojos rojos, el rostro demacrado. ¿Te lo dijeron?, preguntó él, sin rodeos. Sí, respondió ella, sin rencor. No tengo cómo pedirte perdón. Pero aún así, lo intento. Valentina se acercó. Lo miró con ternura. Ya no tienes que hacerlo. Ya no me duele, Leonardo. Lo que hiciste, lo que no hiciste, todo quedó en el pasado. Lo entendí. Lo perdoné. Pero no lo olvido. Porque el olvido sería una traición a mí misma. Él bajó la cabeza. Dejó el ramo en la banca y se fue. Y en ese mismo instante, Valentina sintió por fin libertad. Ese mismo día pidió el alta médica anticipada. Volvió a su taller. Retomó su agenda. Preparó su nueva colección. Y cuando la prensa quiso hablar del escándalo, ella habló de arte, de mujeres que renacen, de telas que abrazan la dignidad. Porque su historia ya no era tragedia. Era inspiración. La primavera comenzaba a despertar los cerezos del Parque Chapultepec. Valentina caminaba con ayuda de un bastón elegante, vestida de lino blanco, su cabello recogido con delicadeza, el rostro limpio pero pensativo. Cada paso que daba no solo era un acto físico. Era una afirmación de voluntad. La rehabilitación había sido lenta. Dolorosa. No por el cuerpo, sino por el alma. Y ahora, con cada paso, el corazón comenzaba a doler más que la pierna. Porque Emiliano y Leonardo, ambos estaban allí, esperando una respuesta. Fue Sofía quien le advirtió. Valentina, tienes que decidir. No puedes mantenerlos a ambos orbitando tu vida. Te aman. Pero ninguno se merece vivir esperando. Valentina bajó la mirada. Lo sabía. Lo sentía. Cada uno de ellos representaba un reflejo diferente de su historia. Leonardo, el amor de juventud. El hombre que la conoció antes de que se convirtiera en flor. El que la traicionó. El que rompió todo, pero también el que se arrepintió con el alma. Emiliano, el renacer. El refugio sin preguntas.
El que la cuidó sin pedir nada. El que no la quiso cambiar, sino acompañar. El que le dio alas, cuando ella solo tenía heridas. Días antes, Leonardo la citó en el invernadero del viejo rancho de don Agustín. Aquí fue donde te vi por primera vez, le dijo, mientras acariciaba las hojas de un rosal sin flores. Eras la hija del jardinero. Yo el hijo del patrón. Tú sabías más de la vida que yo. Valentina lo miró sin hablar. Te fallé. No solo cuando te dejé, sino desde antes. Porque nunca supe ver tu valor mientras lo tenía frente a mí. Si lo viste, respondió ella. Pero preferiste ignorarlo. ¿Y ahora? Preguntó él, dando un paso hacia ella. ¿No queda nada? Valentina se acercó. Puso su mano sobre su pecho. Queda gratitud. Queda historia. Pero ya no queda futuro. No si tú no estás dispuesto a dejar atrás el hombre que fuiste. Leonardo la abrazó. Y por primera vez, no fue un abrazo de amor, sino de cierre. 2 días después, Emiliano la llevó al lago. No dijo nada. Solo puso una manta sobre el césped y un cuaderno frente a ella. ¿Qué es esto?, preguntó Valentina. Tu nueva colección. Pero sin telas. Quiero que me la cuentes. Quiero ver cómo sueñas. Valentina lo miró. Ese era su lenguaje. Él no pedía perdón ni amor. Solo ofrecía espacio. Silencio. Libertad. Y entonces, entre bocetos improvisados y sonrisas contenidas, algo floreció. No fue fuego. Fue brasa. Una llama suave, constante, que nunca pidió ser vista. Al final del día, Emiliano le tomó la mano. Te amo. Pero si no soy tu elección, me aparto. No quiero amor por gratitud. Quiero ser elegido. Valentina apretó su mano. Déjame sentir. Solo eso. Esa noche, no durmió. Releyó viejas cartas. Escuchó grabaciones. Miró su reflejo. Y al final, escribió 2 cartas. Una para Emiliano. Otra para Leonardo. Pero al amanecer, supo que no bastaba con escribir. Tenía que hablar. Convocó a ambos en el salón de la fundación. Vestida de rojo oscuro, con el cabello suelto, los miró de frente. Gracias por venir, dijo. Sé que ninguno de los dos esperaba estar en esta posición. Pero aquí estamos. Ambos hombres permanecían de pie. Firmes. Expectantes. Los dos han marcado mi vida. Y los dos han sufrido por mis heridas. Leonardo quiso hablar, pero Valentina levantó la mano. No busco explicaciones. No busco promesas. Busco paz. Y por eso, se acercó primero a Leonardo. Le tomó la mano. Te perdono. Y te agradezco. Pero nuestro amor quedó donde comenzó. En el pasado. No puedo regresar ahí, porque yo ya no soy esa mujer. Él cerró los ojos. Asintió. Y por primera vez, la soltó de verdad. Luego, caminó hacia Emiliano. Tú fuiste el aire cuando me ahogaba. La calma en medio del ruido. Si quieres seguir a mi lado, no te prometo cuentos. Solo verdad. Emiliano no respondió con palabras. Solo la abrazó. Fuerte. Limpio. Honesto. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Valentina lloró sin dolor. Esa noche, mientras las estrellas se reflejaban en el lago, Valentina se sentó junto a Emiliano y le susurró, ¿te quedas? Si tú me eliges, me quedo para siempre. Entonces, quédate. Pero la historia aún no ha terminado. Porque falta el último capítulo. El vuelo. El sueño. Y ese reencuentro, donde el destino, por fin, decidirá quién la espera con la flor en la mano. Pasaron 2 años desde aquella última conversación. 2 años desde que Valentina, con la voz temblorosa pero el alma firme, eligió su paz. No eligió a Leonardo. Tampoco a Emiliano.
Se eligió a sí misma. Y en ese tiempo, el mundo cambió. Valentina se mudó a París. Con esfuerzo, fundó su propia casa de moda, Flor de Invierno, un homenaje al dolor que florece, a las mujeres que sobreviven. Su nombre apareció en revistas, su rostro en pasarelas, su historia en portadas. Se convirtió en ícono. No por escándalo, sino por valentía. Sofía, fiel como siempre, se volvió su socia. Emiliano, aunque a la distancia, nunca dejó de apoyarla. Leonardo desapareció del radar. Supo por conocidos que había vendido su parte en la empresa, que se había ido a vivir a una finca lejos del bullicio, que buscaba redención en el silencio. Pero todo eso era pasado. Ahora, Valentina regresaba a México. No por nostalgia, sino para presentar su colección más íntima. Raíces. ¿Estás lista?, le preguntó Sofía mientras el avión aterrizaba. Estoy más viva que nunca, respondió ella. El aeropuerto estaba lleno. No de periodistas. No de cámaras. Sino de emociones. El vuelo proveniente de París aterrizó a las 6:06 de la tarde. Las puertas automáticas se abrieron lentamente. Y allí estaba ella. Vestida de beige, con una bufanda bordada a mano, gafas oscuras y una maleta ligera. Caminaba con calma. Sin prisa. Sin miedo. Y entonces, lo vio. Una figura masculina, sola, de pie junto a una columna. Sostenía una flor. Una sola flor. Valentina se detuvo. Respiró profundo. Quitó las gafas. Sus ojos brillaban. Y caminó hacia él. Lo que vio fue a Emiliano. Pero no era el magnate. Era el hombre. Vestido de manera sencilla, sin pretensiones, con la flor más sencilla del mundo, una dalia blanca. Bola, dijo él, con voz baja. Bola. No sabía si vendría sola o si había otro final. Yo tampoco lo sabía, respondió ella. Él extendió la flor. No es una rosa. Es una dalia. Resiste cualquier clima. Ella la tomó. La olió. Cerró los ojos. Como yo. Ambos sonrieron. No se abrazaron. No se besaron. Solo se miraron. Largos segundos. ¿Y ahora?, preguntó Emiliano. Ahora caminamos. Uno al lado del otro. Sin que uno cargue al otro. ¿Eso es un sí? Es un comienzo. Y eso vale más que cualquier final. Unos metros más allá, escondido tras una columna, Leonardo los vio. No con rencor. No con celos. Con paz. Por fin elegiste bien, susurró. Y se fue. Sin que lo vieran. Llevaba en su chaqueta una carta que jamás entregó. Porque a veces, amar, también es saber alejarse. Esa noche, la pasarela de Flor de Invierno fue el evento del año. Valentina, al final del desfile, subió al escenario con una sonrisa plena. Y dijo, frente a los reflectores, gracias por acompañarme. Esta colección es para todas las mujeres que han sido traicionadas, silenciadas, olvidadas, rotas, y que aún así, se levantan. No por venganza, sino por amor a sí mismas. El aplauso fue eterno. Y mientras la gente celebraba, Emiliano la miraba desde el público. Ella lo miró. Le guiñó un ojo. Y él supo que no necesitaba más. Porque a veces, el amor no es un final feliz. Es una historia compartida, con espacio para respirar. Si esta historia tocó tu corazón, te hizo llorar, amar y renacer junto a Valentina, no te vayas sin dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué parte te hizo suspirar, cuál fue tu personaje favorito, y cómo imaginaste ese final. No olvides darle like al video, suscribirte al canal para más historias llenas de emoción y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas novelas. Tu apoyo mantiene viva esta pasión.